Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El gobierno de Sheinbaum llega a su primer informe con una reducción de la pobreza como gran logro de la 4T, aunque la oposición duda de que pueda ser sostenible y cree que se magnifican los resultados. Pero que más de 13 millones de mexicanos salieran de ella es un espejo de las carencias de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de las últimas 3 décadas. Los buenos resultados del sexenio de López Obrador en la lucha antipobreza permitirán a Sheinbaum reafirmar en el informe la ruta de continuidad de su gobierno bajo el mismo lema obradorista: primero los pobres. Aunque la medición de INEGI también señala que persisten importantes carencias en educación y salud y que incluso hay retrocesos en esos indicadores. El informe podría ser en eso el marco para explicar qué sí ha funcionado esta vez y cómo hacerlo sostenible. Por lo pronto, esta reducción histórica diluyó uno de los mitos más mediocres de las gestiones anteriores en que se llegó a asumir como limitación estructural del país. Los datos de INEGI muestran que se debe principalmente a los incrementos del salario y mejor distribución del ingreso, y en menor medida a programas sociales de transferencias directas que tienen mayor impacto en la construcción de lealtades políticas que en un mejor nivel de vida. También demuestran la falacia de la patronal de que el incremento del salario dispararía la inflación. Ahora del informe se espera que despeje las interrogantes para seguir avanzando, como esta: ¿es posible seguir y cómo sacar a más mexicanos de la pobreza sin una reforma fiscal, bajo crecimiento o insuficiente creación de empleo bien pagado? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Vamos a hablar de esta gran noticia que salió del INEGI el día de ayer, de la reducción histórica de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo 2 años. Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene, que por el bien de todos, primero los pobres, es no solamente una consigna, sino una realidad en México. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí tenía el inserto de cuando la presidenta dio a conocer exactamente las cifras del INEGI que hablaban de esta reducción. Más de 13 millones de mexicanos en el sexenio de López Obrador, entre 18 y 24, salieron de la pobreza. Y en los días previos a su informe, ya sabe, el informe de gobierno, primer informe de gobierno de Sheinbaum, el próximo 1 de septiembre, han comenzado ya a circular los promocionales de los temas, de los principales tópicos de los que va a hablar ahí. Y uno de ellos, como podrá imaginar, con el que arranca su campaña hacia el informe presidencial, es precisamente el tema de los programas sociales y la pobreza. Y pues con esos marca cuál puede ser justamente la orientación de la primera participación que vaya a tener en esta clase de actos, muchas veces protocolarios, se llegaron a llamar el Día del Presidente. Esperemos que esta vez, más que el Día de la Presidenta, sea un día para conocer explicaciones sobre temas importantes como este. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Vamos a entrar a discutir esto. Tenemos una mesa de expertos sobre el tema de la pobreza. ¿Qué significan esos datos de INEGI? Sobre todo, ¿qué perspectiva? Si esto va a poder ser sostenible o no. Y cuál es el próximo paso hacia avanzar. De eso vamos a hablar hoy aquí en Blanco y Negro. Y le agradezco mucho que esté con nosotros, al igual que a Brenda Flores, analista de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué te parece? Gracias por la ¿Es el invitación. principal logro de la 4T o no?
Pues definitivamente es un logro importante y así como ya sabemos que se va a hablar de ese tema pues de manera preponderante, ojalá de esa misma manera se llegue a los diferentes matices que hay dentro de la pobreza en nuestro país, no solo hablar de esta cifra total, este cambio entre 2018 y 2024, sino que también hablemos de los retos que se siguen observando, de lo que no funcionó tan bien en el sexenio pasado, seguramente no se mencionará de esta manera, pero por lo menos que sí se reconozca que todavía hay un importante reto en el acceso a servicios de salud, esta carencia que... Bueno, parte del informe de INEGI lo reconoce, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, que esos mismos datos se utilicen, que vemos que prácticamente se duplicó respecto a 2016 esta carencia. Si bien vimos esa disminución tan mencionada y tan comentada respecto a 2020, pues que de todos modos sí se hable de que no se está haciendo del todo bien las cosas, porque todavía hay el doble de mexicanos de los que había hace unos años con esta carencia, y también en el rezago educativo, que vemos que sigue, también comparado con 2016, sigue ligeramente arriba todavía. Entonces, donde estamos viendo esa necesidad es en mayor infraestructura pública, tanto en salud como en educación, y que no podemos dejar de lado. Bueno, ahorita nos metemos a ir desmenuzando los matices, pero Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Paulina, gracias por estar con nosotros, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, oye, Pepe. Lo presentó la presidenta como una hazaña. ¿Sí es una hazaña? Pues sí es una hazaña, es una gran noticia que 13 millones de mexicanas y mexicanos hayan dejado de ser pobres, pero yo, como Brenda dice, coincido con ella, hay que analizar los datos de la medición multidimensional de la pobreza. Sin duda, la disminución de la pobreza se debe al incremento de los ingresos laborales, que tiene que ver con una política salarial, que claro que es muy importante, a otras reformas como la prohibición del outsourcing abusivo, pero no hay que perder esto de tema y hay que ver realmente las transferencias monetarias, qué impacto tuvieron en la reducción de la pobreza. Nosotros observamos que muy poco y que requerimos para garantizar estos derechos sociales que realmente van a hacer a la gente que la pobreza sea sostenible en esto, la reducción sea sostenible en estos niveles, que se garanticen estos derechos a través de servicios de calidad en educación y en salud principalmente, ¿no? Pues yo creo que más o menos ahí hay bastante consenso en los dos puntos que han dicho. Oxfam, Emilio del Río, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que ustedes ya se metieron a analizar a conciencia el informe. He estado viendo algunas observaciones sobre la manera en la que se midió. ¿Tienen ustedes alguna crítica o algún cuestionamiento a la forma como se hizo la medición y sobre todo el cómputo para asegurar que fueron más de 13 millones o no? Bueno, primero que nada, hola y muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Gracias, Emilio. Sí, a ver, creo que como tal no hay una crítica metodológica seria a la que se le puede hacer. Primero, también vale la pena que lo reconozcamos. Es la primera vez que el INEGI hace una evaluación de la pobreza después de la desaparición del Coneval y eso es algo que tenemos que también celebrar, que se mantiene la evaluación y la estimación de la pobreza multidimensional. Con respecto a lo demás que están diciendo también Paulina y Brenda, yo coincido. Es algo que tenemos que aplaudir y que reconocer, que la pobreza monetaria, o sea, en términos de ingresos, se redujo. Tan solo de 2022 a 2024, 8 millones de personas salieron de la pobreza y eso se tiene que aplaudir. Y el factor principal, como ya bien estaba diciendo Paulina, es el aumento salarial. Sin embargo, tenemos que hablar de la garantía de derechos. Y ahí también ya tenemos que no solamente enfocarnos en pobreza, sino también en desigualdades, porque los derechos no están garantizados para todas y para todos de manera igual. Los derechos en términos de desigualdad, o sea, desigualdad de acceso o de protecciones. De acceso, sino, y también de garantía. O sea, no todas las personas no tienen el mismo acceso a todos los derechos. Justo parte del informe que hicimos desde Oxfam México, junto con el INDECIG, fue ver cómo es que gastan los hogares dependiendo de su nivel de ingresos, que ya después nos podemos meter más en eso, pero cómo es que conforme menores ingresos tienes, más tienes que gastar en necesidades básicas.
Entonces los derechos están asociados directamente, o la garantía de los derechos están asociados directamente a tu nivel de ingresos. Sin duda, sin duda. Por eso, eso explica también parte de por qué la principal explicación de la salida de la pobreza tiene que ver con la dimensión laboral, como decía Paulina, que con los programas sociales. Sí. Sí. Eso también, de nuevo, en nuestro informe también evaluamos cuánto fue el aumento salarial por políticas sociales de transferencia monetaria, y es en menor medida. También el INDECIG ha evaluado la incidencia de las políticas sociales, y sí es cierto que no son tan progresivas, aunque también se tiene que reconocer que contribuyeron al aumento de los ingresos, en menor medida que la política salarial, pero también contribuyeron. Cuesta a veces trabajo pensar, Brenda, recordando los últimos años, que haya sido tan fácil. No lo digo para subestimar el logro del sexenio de López Obrador. Lo digo porque plantear incrementos salariales importantes, incluso por encima de la inflación, era prácticamente tema tabú. Sí, así es, pero definitivamente sí estamos viendo que parte importante de esta reducción viene de, sobre todo de la medida del incremento al salario mínimo, que ahí sí tenemos pues un rezago histórico en el que pues por eso mismo fue sencillo relativamente esta vez incrementarlo, pero también hay que considerar que es una política que se va a agotar, que puede llegar hasta cierto punto, que sin un aumento en la productividad de nuestro país, pues no podrá seguir con esos incrementos de manera indefinitiva. Entonces, aquí justamente pues vale la pena reconocer ese esfuerzo que sí definitivamente tuvo efecto en los ingresos de las familias y que también se fueron incrementando los ingresos promedio, no solo del empleo formal, que es donde impacta directamente el salario mínimo, sino también en el empleo informal, y también ha habido un crecimiento en general en el empleo formal respecto a la tasa en la que va creciendo la población en la edad de trabajar. Entonces, aquí justamente destacar de nuevo la importancia que tiene el empleo, un empleo de calidad, y que vimos justamente con los datos de la ENIG que básicamente 7 de cada 10 pesos que ingresan a los hogares son del ingreso laboral, por trabajo. Pero fíjate que interesante, porque, a ver, parece que han caído dos mitos, por lo menos es lo que yo aprecio en la discusión pública de los últimos años. Uno, en efecto, es el tema de no se pueden subir los salarios, y la patronal era durísimo con eso, ¿eh? O sea, esto va a desestabilizar el cuadro macroeconómico y las variables, y con quien hablaras te decía lo mismo. Será, por otro lado, eleva mejor la productividad, es lo que decían siempre. Pero no te metas con los salarios, porque eso va a ser inflacionario y la espiral, y recuerda cómo era la vida en las crisis económicas, o sea, te pintaban de terror. Y el segundo mito que también ha sido persistente, y ese todavía creo que está vigente, era decir, si quieren distribuir, primero tienen que crecer, y desde la pirámide se esparce la riqueza. Y entonces, cuando uno ve una situación como la que acabamos de vivir con el salario, la pregunta es, a ver, ¿no ese es otro mito? En el sentido de que, evidentemente, si creces más, pues vas a tener más que repartir. Pero no necesariamente tienes que esperarte a tener mejores políticas distributivas, a tener mayor crecimiento, ¿o sí? Entiendo lo que dice Brenda, pero nosotros desde Acción Ciudadana frente a la pobreza hemos venido insistiendo que la raíz de la pobreza sí son los salarios de pobreza, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos que el salario mínimo pues es el mínimo. Nosotros decimos que tiene que cubrir 2 canastas básicas, no solo una canasta básica, ¿no? Pero eso es solo para acceder a un mínimo, salir de la línea de pobreza. Nosotros desde Acción Ciudadana frente a la pobreza estamos en el colectivo Vida Digna, que es una iniciativa empresarial de empresarios, ¿no? Que dicen, tenemos que pagar lo que vale vivir dignamente, no con lujos ni nada, pero son alrededor de 26,000 pesos para las familias. Entonces, entre 2 sueldos tendrían 13,500 pesos, ¿no? Y no lo tienen ligado al crecimiento o a la productividad. Lo que pasa es que... ¿Cómo es ahí la fórmula? Porque ese es el punto. Sí, nosotros tenemos 4 casos documentados. De estas empresas, hay más, pero nosotros tenemos 4, cómo pagando mejor se ahorran
los costos de rotación del personal aumentan la productividad y realmente son más O productivos. sea que era al ¿no? revés. Pagando mejor. Igual que el mercado interno. Y creces si el tienes mercado interno. mejor pagado, pues Exacto. entonces resulta que al país le puede ir mejor, que quizás es parte de lo que explica que a pesar de un clima adverso para el país en el comercio internacional, en la economía mundial, pues no ha sido tan fuerte el golpe. Al contrario, hemos estado rozando la recesión técnica sin caer. ¿Qué dice Oxfam de estos dos ideas o casi dogmas, el de la inflación y el del crecimiento, la productividad y la distribución del ingreso? Sí, yo creo que vale la pena irnos un paso atrás, porque nosotros desde Oxfam México y desde el INDECIG no creemos que basta con subir los ingresos. O sea, es una parte fundamental y eso estoy de acuerdo. Sin embargo, también tenemos que hablar de garantía de derechos. Y los derechos vienen con servicios de infraestructura públicas. Y eso va más allá del aumento en la política salarial, que de nuevo es algo que se tiene que celebrar. Sin embargo, la misma NIC lo dice, que las carencias sociales, el acceso a estos derechos en educación, salud, seguridad social, son bajísimos, alarmantemente bajos. Y en ese sentido también, justo lo que decimos desde nuestra investigación, algo que es muy digno de rescatar, es que no solamente evaluamos la NIC, sino que empatamos la información de la distribución de los ingresos que reportan en las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, sino que también lo empatamos con los indicadores macroeconómicos del sistema de cuentas nacionales, que es con lo que se puede sacar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Ajá. Entonces, en ese sentido, podemos tener como una distribución más certera de cómo están los ingresos. Y ahí también ya estamos tocando otro problema que también se tiene que tocar en la reducción de la pobreza, pero específicamente de la desigualdad. Hubo dos grupos a los que les fue sumamente bien de 2018 a 2024. En primer lugar, al 10% de los hogares más pobres. El decil más bajo. El decil más bajo. Ajá. Hubo un incremento de 2018 a 2024 del 29% en sus ingresos, ya ajustado a nuestra información con cuentas nacionales. ¿Cuánto, perdón? Repite. 29%. Bastante alto. Bastante. El segundo grupo al que le fue igual de bien fue al 1% de los hogares más ricos. 29% de incremento. Que no es lo mismo. Oye, pero digamos, ese, si tú ese tienes- es el dato que trae el INEGI. No, es que eso es justo lo que hicimos nosotros desde Eso Oxfam es México. interesante con- porque estaban, incluso INEGI lo que decía era al contrario, Sí, sí. que fue, digamos, en la escala fueron Sí. los más golpeados, el 1% más rico, que tuvo un incremento, si mal no recuerdo, según INEGI, de 4% nada más. Es que ¿Cómo? realmente están muy subreportados los mayores ingresos. Exactamente. A ver, Ese ¿cómo es ese eso? es el riesgo que tiene la información de solo basarnos con lo que te reporta la gente que tiene sus ingresos, es que puede haber un subreporte. No necesariamente significa que están mintiendo, puede haber una, digamos, esa falta de cálculos o que no estimaron lo suficientemente bien, pero tiende a ser que mientras mayores sean los ingresos de los hogares, mayor subreporte hay en sus ingresos. Entonces, para poder tener una estimación más, digamos, certera de la distribución de los ingresos, es que se empata con estos indicadores macroeconómicos que no están basados en la opinión o en las encuestas de la población. Sí, porque Por fíjate, eso. a mí, por ejemplo, lo que me saltó ahí es que al tiempo que INEGI decía eso, ¿no? Que había habido una reducción progresiva desde el decil más bajo hasta el más alto, los menos beneficiados los de arriba. Hay otros informes que salen más o menos los mismos días donde hablan de un cierto recrudecimiento de la concentración del ingreso en el país. Y eso como que no me checa tanto. Sí, es un tema difícil de medir, sobre todo cuando solo estamos considerando la ENIC. En ese caso no es el instrumento más completo que podamos tener para poder hablar de qué pasó con los ingresos de los deciles más altos y sobre todo es difícil sacar conclusiones respecto a la desigualdad entre los de menores ingresos con los de mayores ingresos, solo utilizando la ENIC. Normalmente sí se tiene que hacer un ajuste por cuentas nacionales,
para poder tener una mejor idea, porque no es un instrumento diseñado para eso. Entonces, sí hay diferentes efectos que hacen que se haga este subreporte. Por ejemplo, el hecho de no confiar del todo en el encuestador, que pienses que te van a poner más impuestos por lo mismo, porque respondiste eso. Tenemos tendencia a ocultar los datos para que no Exacto. seas afectado. Me tengo que ir a corte, pero antes una pregunta para que le entre. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Hay también una reducción de la desigualdad? No importa en cuánto, pero ¿la hay o no la hay? ¿Qué opinan? Pues aquí De acuerdo con básicamente- el coeficiente de Gini lo obtuvimos, que es un indicador que va de 0 a 1. 0 es donde es, digamos, la igualdad máxima y 1 es la desigualdad máxima. Y sí hubo una reducción de 0.05, una cosa así. Entonces Eso- sí es, eso que aunque es, en menor medida. Danos un calificativo. Eh, Bueno, malo, regular. Poco, mucho. Digamos que conciso. el 1% de los hogares más ricos concentran 35% de todos los ingresos a nivel nacional. Entonces estamos con una concentración de ingresos extremadamente alta y es una desigualdad alta. O sea, para ese nivel de desigualdad, el número de Gini es poco representativo. ¿Eso quiere decir? Que más bien que el sacar el cuenta Gini poco. únicamente con la ENIC pues nos puede dar resultados erróneos, que se tiene que ir más allá para realmente ver qué pasa con los ingresos más altos del país. Bueno, me tengo que ir a un corte rapidísimo y como siempre, pues vamos a poner también lo que dice la oposición, cuáles fueron las reacciones. Lo que no aceptamos es la magnificación y la mentira. Lo que no es cierto es que la disminución de la pobreza del 18 al 24 sea un hecho histórico sin precedentes. Eso simple y sencillamente no es verdad. Para nosotros, el que disminuya la pobreza siempre será una buena noticia. Nosotros celebramos el que disminuya la pobreza. Si ustedes revisan, por ejemplo, la década de 1996 a 2006, la pobreza disminuyó mucho más, bajó 26%. En el periodo de López Obrador bajó 12%. Entonces, qué bueno que bajó 12%. Nosotros eso lo celebramos, lo reconocemos. Lo que no aceptamos es que nos digan que esto nunca en la historia había pasado. Pues ahí tiene una reacción de la oposición, Anaya ahí desde el Senado diciendo pues que están magnificando y que nuevamente regresa con los calificativos diciendo que eso es mentira, que sea histórica. ¿Por qué? Porque hubo otros periodos, que en concreto cita de 1996 a 2006, donde dijo bajó 26% contra 12% del sexenio de López Obrador. Esa es una postura que tomó la oposición frente a los datos de INEGI de reducción de la pobreza, al mismo tiempo que desde la 4T, como veíamos en el primer bloque, la presidenta lo consideró un gran hallazgo y una demostración de que sí se podía y había logrado lo que no se había logrado en 3 décadas, es decir, en el mismo periodo del que se está refiriendo Anaya. ¿Cómo ves? ¿A quién le crees? ¿A Sheinbaum o a Anaya? Nada más hay que decir que el periodo al que se está refiriendo el senador Anaya, la pobreza se medía de manera distinta. Se medían únicamente los ingresos, no se medía de manera multidimensional con las 6 carencias, ¿no? El ingreso más las 6 carencias. Porque ahí estaba tomando el gobierno de Zedillo, el último priista antes de la caída del PRI como partido de Estado, y el de Fox, ¿no? Hasta 2006. Así es. No se metió con Calderón. O sea, él sitúa lo que tú dices, ese incremento de 26% de 96 a 2006, 2 sexenios. Y ahí, entonces, ¿cómo era la cosa? Solamente se veía cuánto habían subido los ingresos sin reparar. No había medición multidimensional, que es los ingresos más las 6 carencias sociales, ¿no? Las principales carencias y de las que han dicho faltan garantías. ¿Cómo ves tú? ¿A quién le crees? ¿A Sheinbaum o a Anaya? Yo creo que más allá de meterme en quién tiene la razón, o sea, Es lo que están sí es dando cierto, datos los dos y calificativos. es cierto. Lo que yo también podría, o sea, decir, y creo que en eso coincidimos, es que por lo menos desde 2016 es la cifra más baja que hemos tenido. Con un, creo que 29.6% de la población ahora en situación de pobreza, que es de lo más bajo. O sea, desde Yo diría. Peña, Sí, desde el gobierno de Peña. sí, desde 2016. O sea, no, dices, no son 30 años, son solamente pues una década.
Es que creo que hay que ser enfáticos que no podemos decir ninguna de las dos aseveraciones. No podemos ni decir nunca en la historia se había dado esta caída y tampoco comparar con periodos de antes de 2016, porque justamente se tiene que hacer este esfuerzo por medir cada vez de mejor manera cómo se refleja cómo vivimos en México, pero al mismo tiempo se va perdiendo comparabilidad a veces por hacer esas mejoras. Así como hubo cambios en 2008 y también hubo cambios en 2016, y entonces la manera en la que medimos actualmente la pobreza no es comparable con antes de 2016, entonces no se puede hacer ninguna de las dos aseveraciones. Este tema de los datos ha sido complicado en este país en los últimos años, pero fíjate, había un temor enorme de que la desaparición del Coneval dejara al país sin referentes ni índices para poder medir. Y hasta donde he visto, no le han enmendado la plana a INEGI. Vi algunas críticas de algunos, incluso el ex candidato presidencial del PRI, de Mid, diciendo que estaba mal la medición, o más bien, o los cálculos de la medición. Pero en general, ese también fue otro mito. No dejamos de tener, sí. o ¿cómo ves? No, te doy una primicia. El día de mañana, el Consorcio por la Medición y la Evidencia, del que formamos parte, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México Cómo Vamos, y otras 5 organizaciones que nos juntamos justamente pues para prever, ¿no? Como estar vigilantes de lo que hacía el INEGI frente a la desaparición del Coneval, y el día de mañana vamos a dar el posicionamiento frente a estos datos. Sé que no puedes adelantarlo, no pero por tu rostro, como dicen ahora en Twitter, ¿no te has fijado? Por el semblante que traía. No creo que haya una crítica profunda a la metodología del INEGI. Hay algunas inquietudes, pero está el reconocimiento al trabajo que hizo el INEGI, y bueno, ahí la dejo porque si no ya me van a regañar. Vas a quemar la información de mañana, ¿no? Sí, no, yo también estoy de acuerdo. Creo que he escuchado críticas poco serias, como de que no es una muestra representativa, que sí es. Y más allá de, por ejemplo, hubo cambios para poder hacer comparaciones a nivel internacional, como por ejemplo con el catálogo de gastos, cambió un poco cómo están catalogados, digamos, los códigos, pero también se desglosan algunos, se juntan otros. Sin embargo, al igual que Paulino, yo no creo que hay un error en la metodología y de nuevo es de celebrarse que se siga retomando la medición de la pobreza en México. Pues como decía en el primer bloque, los primeros promocionales de Sheinbaum dedicados de cara al informe a los temas de programas sociales, programas del bienestar. Y hay otro dato que da y que me parece que es relevante. Dice, los programas están llegando al 82% de las familias. O sea, todos los programas que tienen que ver con transferencias directas. No me estoy metiendo a lo que han dicho sobre la infraestructura o las garantías de otros derechos, pero las transferencias directas, programas de bienestar, 82% de las familias. ¿Qué significa eso? Sí, pues primeramente que se está partiendo de una universalización de lo que son estos programas sociales. Sobre todo lo que vemos en LENIC, por ejemplo, es que en 2016 se veía mayor cobertura en los hogares de menores ingresos de los programas sociales y mucho menor para los de mayores ingresos. Pero esa línea de cómo se distribuyen esas transferencias a lo largo de los hogares de diferentes deciles de ingreso cada vez se ve más plana. Cada vez está siendo más universal ese gasto y entonces también... Más universal, que le está llegando lo mismo a los de abajo que los de arriba y a todos lados. Prácticamente. Y pues de ahí yo justamente diría que si hubiera sido mejor focalizada la política social, las transferencias en particular, probablemente hubiéramos visto una caída en la pobreza todavía mayor. Entonces, los ingresos por transferencias de programas sociales en particular en los hogares son en promedio de menos del 4%, creo que 3 punto algo. Y entonces ahí estamos viendo que no se le puede atribuir pues en gran medida esa disminución en las cifras de pobreza a esto. ¿Hay alguna proporción? Ahorita voy contigo, pero ¿hay alguna proporción? O sea, ¿cuánto corresponde a qué? O sea, ¿cuánto corresponde al salario y cuánto corresponde a los programas sociales? Sí, el salario es más del 65%.
Ahorita así que busco el dato en particular en el corte. Y ya las diferentes transferencias se dividen en diferentes rubros porque también en transferencias cuentan las remesas. Y entonces hay que desagregar como en particular esto, en un momento te lo busco, pero ahí la gran preponderancia que tienen los ingresos laborales, el ingreso por trabajo. O sea, la dimensión laboral es la que gana. Pau. Sí, te ahorro el trabajo son 75 pesos de cada 100 en remuneraciones, más 9 pesos por jubilaciones, que también es fruto del trabajo, aunque sea del trabajo pasado. Entonces son 84, esa no las metes, son 84 pesos de ingreso laboral frente a 3.6 pesos de transferencias directas. Y aquí yo quisiera decir una cosa, que lo que dice Brenda, estamos perdiendo en la universalización poder focalizar a las personas que más les hace falta. Nosotros vimos, en la ENIC sale que 10 millones de personas de los hogares más pobres, es decir, 65%, casi 7 de cada 10 hogares no reciben transferencias monetarias. A ver, pero eso me choca así en colisión con lo que está diciendo Sheinbaum en sus promocionales de cara al informe. Exactamente. Ella dice, estamos llegando a 82% de las familias. Y tú me dices, 65% Pero de las más pobres. 1 al 4, que son los hogares más con menores ingresos, el 65% de esos hogares no reciben ninguna transferencia monetaria. Entonces, como dice Brenda, si lo hubiéramos redistribuido mejor, hubiéramos sacado de la pobreza y de la pobreza extrema quizá a mucho mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces eso... Bueno, es punto. Hay otro punto, otra crítica que he escuchado, Emilio, respecto justo el contraste sobre el impacto de la política salarial versus el de los programas sociales. Y dice, es una fórmula autoritaria. ¿Por qué? Porque las transferencias directas es más fácil que sirvan para construir lealtades de que los reciben, no así el salario, porque es un derecho y es trabajado por el que lo gana. ¿Tú coincidirías con una crítica así o te parece que estamos politizando este asunto innecesariamente? Digo, la política social es política, entonces no creo que algo se podría, digamos, politizar de más. No sé si... Yo no diría que es autoritarismo, parte porque no están condicionando ni están haciendo prácticas clientelares. Es a partir de cierta edad, o si tú subes, como por ejemplo las becas para el bienestar, tú cumples una condición universal y se dan como el mismo, en la palabra misma están en los programas. Yo también quisiera agregar que, más allá de estas críticas de que si es autoritarismo o no, también tenemos que considerar que uno de los problemas o el siguiente paso que le falta a la política del gobierno y de los gobiernos que siguen es que no podemos basarnos simplemente, de nuevo, con ingresos. Tenemos que hablar de garantía de derechos. Y más, por ejemplo, cuando el 10% de los hogares, del decil 1, del 10% de los hogares con menores ingresos, le dedican en promedio casi la mitad de sus ingresos en comida. Entonces, mientras que el decil 10, o el 10% de los hogares, le dedican la mitad de eso. Y pueden dedicar gastos a, por ejemplo, educación y esparcimiento, le pueden dedicar a otras cosas que no son necesidades básicas. Entonces ahí también ya estamos hablando de que si bien puedes aumentar los ingresos, no significa que vas a tener una vida, digamos, totalmente plena con los derechos garantizados. Y tenemos que poner en la discusión pública que queremos una sociedad, y eso es lo que queremos hacer con nuestro reporte de el INDECIG y Oxfam, que tenemos que garantizar una sociedad con derechos. A ver, ese es un punto importante. La política salarial en este país se ha tenido que, digamos, amarrar al salario mínimo por una razón, porque básicamente no existen los salarios contractuales. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pelean, porque los líderes sindicales no pelean. Es difícil ver conflictividad laboral. O, lo dicho de otra manera, la conflictividad laboral es muy baja en este país. Vamos a tener que seguir empujando por el salario mínimo, a pesar de que Emilio está pidiendo garantías de acceso y derechos. ¿Cómo ves?
Sí, y sobre todo destacar ese también gran problema estructural, que es que más de la mitad de la población ocupada está en informalidad. Entonces, si realmente queremos seguir avanzando con esta disminución, que vaya más allá de atribuirla a las políticas, por ejemplo, de salario mínimo y demás, necesitamos ese cambio estructural para que nuestro mercado laboral sea predominantemente formal, que es el tipo de empleo que necesitan las familias y el que está atado en este país al acceso a seguridad social. Y esa es la carencia que más destaca cuando las vemos a todas en porcentaje, pues básicamente eso es poco menos de la mitad de la población, pero un 48% que tiene carencia por acceso a seguridad social. Entonces, pues ahí necesitamos ese gran cambio estructural también que venga de que necesitamos más empleo formal. Pero fíjate qué interesante, ¿verdad? Tú que eres una experta en asuntos laborales y sindicales. A ver, por un lado, atados al salario mínimo, que en efecto resulta bastante limitado, ya cuando lo transformas en capacidad adquisitiva, ¿no? y nivel de vida, pero al mismo tiempo pues tienes sindicatos que los conoces más por las denuncias que están haciendo respecto de ellos por extorsiones, como el de Pedro Aces, 10 estados de la República diciendo la CATEM, en vez de estar defendiendo a los trabajadores, está extorsionando a las empresas para obtener recursos. Y es una desgracia porque hubo una reforma constitucional muy relevante donde, si bien es cierto que el TEMEC tuvo mucha razón de ser, ¿no? Para realmente permitir la libertad sindical, fue una lucha de muchos abogados laboralistas, por cierto, el papá de Luis Alcalde, ¿no? Así es. Pero realmente no hemos visto que esta reforma la hagan suya las y los trabajadores. No existe el sujeto social del sindicalista, ¿no? Conocimos algunos casos en Guanajuato, exacto, en General Motors, sí hay algunos, elecciones pero no internas, es que presentaban planillas. Ya tengo el derecho y ya me voy a organizar. Yo creo que sí tenemos que intencionar esa promoción del ejercicio de ese derecho, ¿no? Pero yo quisiera decir algo. Adelante. Hablando sobre las transferencias, por ejemplo, una de las críticas que nosotros vemos es que las transferencias nunca van a cumplir lo que servicios públicos de calidad sí podrían hacer. O sea, por ejemplo, tú no puedes sustituir a un sistema de cuidados que permita a la mujer salirse a trabajar y que su hijo esté bien cuidado, que mientras el infante de 3 años esté recibiendo la formación, no capacitación, pobre infante, ¿no? La estimulación, ¿no? Desarrollos, ahí, porque es determinante para su vida. Pero sí tenemos un fenómeno en el país, tanto a nivel federal como en algunos lugares como la Ciudad de México, sobre el desarrollo del sistema de cuidados. O sea, de lo que estás hablando es del sistema de cuidados, ¿o no? Hablamos mucho del sistema de cuidados, no hay presupuesto para el sistema de cuidados, no hay servicios habilitados para los cuidados en México. En la Ciudad de México se ha avanzado más y en otras partes como en Garza García, en Jalisco. García, bueno, pues ahí pero no te sirve de nada tener una transferencia a una madre cuidadora, porque tú vas a cuidar a tu hijo con tus desigualdades y eso genera otra vez brechas entre las distintas poblaciones. Entonces, eso era un ejemplo que quería poner, ¿no? Me tengo que ir un corte rapidísimo, regreso contigo, ya sé que pediste la palabra. Hasta ahora, digamos que un poco hemos podido ver el cómo ha sido y cómo sí se ha podido. En el último bloque nos vamos a meter, si les parece, a cómo vamos a hacer esto o qué se necesita para hacerlo un esfuerzo sostenible. ¿Cómo sostener una política de crecimiento real del salario o de mantener el peso real del salario en tanto que factor de adquisición de bienes y servicios de las familias mexicanas? Y por otro lado, ¿cómo mantener las finanzas públicas para sostener estos programas de transferencia
a los hogares mexicanos a través de programas sociales y las inversiones improductivas que se han hecho en los últimos años en materia de inversión pública, si la economía está estancada. Entonces, mi pregunta es, ojalá y esto fuera ya no solamente datos estables, sino fueran datos que nos indicaran, insisto, una tendencia. Pero si la economía está estancada, el riesgo es que no crezca el empleo y el riesgo es que sea muy difícil mantener el salario real y pueda ir perdiendo poder adquisitivo. Y por otro lado, la gran pregunta, ¿hasta dónde sostener programas sociales con transferencias tan costosos como los que tenemos? Estamos de vuelta aquí en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la lucha contra la pobreza, que seguramente va a ser uno de los estandartes que va a llevar la presidenta Sheinbaum la próxima semana al primer informe de gobierno. Con eso está abriendo sus promocionales que comienzan a circular los días previos. Y pues la pregunta realmente en este punto que se extiende es: ¿y cómo vamos a sostener el esfuerzo para sacar a muchos mexicanos más de la pobreza? No solamente sacarlos, sino mejorar la distribución del ingreso en este país y reducir la desigualdad, porque no es lo mismo. Y ahí las críticas que escuchas un poco, como las de Edmundo Jacobo, Emilio, permanentes. ¿Cómo vamos a sostener las transferencias? ¿Cómo vamos a sostener los programas sociales? ¿Cómo vamos a sostener un incremento sostenido del ingreso por encima de la inflación que mejore el poder adquisitivo? Y desde Oxfam además le agregan y dicen: ¿y cómo vamos a ir construyendo el Estado? Por lo que estás hablando es de eso, el Estado de bienestar, claro, que nos había prometido el presidente López Obrador, pero que no ha llegado y no es tan sencillo que llegue. A ver, y eso hacerlo sin crecimiento, sin una reforma fiscal. La presidenta Sheinbaum ya dijo: nanay, olvídense de esas historias, no va a haber tampoco conmigo reforma fiscal. Otro sexenio más sin que se produzca. No, claro. A ver, primero nada más quería yo decir que muy bien que lo dijiste por mí, porque todavía nos falta considerar que, por ejemplo, las desigualdades de género, cómo están en la distribución de los ingresos y en la garantía de los derechos. Tan solo comparando con, muy breve, comparando con los ingresos con mujeres jefas del hogar que sin pareja, con hijos, tienen un, digamos, como techo de cristal cuando llegamos a la distribución de los ingresos. Ganan incluso con respecto a todos los otros hogares, ganan menos de la mitad en el decil 10. Y con todos los demás se sigue parejito, pero se estancan. Entonces ahí también tenemos que hablar de desigualdades y cómo afectan dependiendo de... A ver, pero es determinante. La inclusión de jóvenes y mujeres es determinante para mejorar, claro, el tema de pobreza y de desigualdad de ambos. Sí, claro, porque afecta de manera diferenciada. Y con respecto a lo que estábamos viendo tanto en el video como en general, la reforma fiscal, en primer lugar, cediendo de que, bueno, estando de acuerdo con que es algo inminente, tenemos que garantizar derechos y hay unas presiones para seguir invirtiendo de manera pública muy grandes y nuestros niveles de ingresos son alarmantemente bajos. Somos de los países que menos recaudan en comparación con la OCDE y en América Latina. Pero es súper contrastante y somos una anomalía fiscal porque somos la 13ª economía más grande del mundo. Pero Guyana recauda más que nosotros. Entonces... Bueno, y ahora que descubrieron petróleo, imagínate. Sí. Ahí se van al cielo. Sí, y entonces yo más bien no diría yo que depende del dinamismo de la economía, sino depende de que hagamos una reforma fiscal progresiva y profunda. Es algo inminente, tarde o temprano se va a tener que hacer, y lo que tenemos que también preguntarnos y discutir públicamente es qué tipo de recaudación queremos y dónde queremos que se invierta. Porque no es lo mismo recaudar, digamos, de manera regresiva, que recaudar de los que más tienen. Justo también atendiendo lo que tú decías, Pepe, que tenemos que cambiar la distribución de los ingresos y ahí tenemos que hablar de impuestos. Y también tenemos que hablar de excesos de derechos y ahí hablamos de inversión pública. Entonces tienen que contribuir más quienes más tienen para invertir en quienes más lo necesitan y entonces también tengamos así una sociedad de derechos garantizados. A ver, México, ¿cómo vamos? ¿A dónde apuesta? Es imprescindible para sostener esto, crecimiento y productividad o redistribución. Me vas a decir que todo, pero no. Pero tiene que haber un orden. Sí, pero justo no desestimaría la importancia de que sí haya crecimiento económico. Simplemente para las finanzas públicas, el 70% de los ingresos del gobierno vienen de los impuestos. ¿Y los impuestos de qué dependen? También de actividad económica, de
dinamismo económico que pueda también traer pues mayores ingresos tributarios en ese sentido, pero también pues mayores ingresos para las familias. Y ahí pues me gusta que cuando se hable de pobreza, como ya lo veíamos también en el video, se mencione el empleo, porque creo que eso es algo que no podemos dejar de destacar, y ahí la importancia también de que haya más inversión para que de esa manera se creen más empleos, y sobre todo empleos formales. Y eso también lo vimos, que fue uno de los efectos que seguramente también aumentaron el ingreso laboral en nuestro país en este periodo, porque también fue pues el famoso nearshoring, en el que se vieron los efectos de esta gran interdependencia que tenemos en la región de América del Norte, y que también al final los empleos que están relacionados al comercio internacional, que son en manufacturas y demás, están relacionados también en mayor medida a más formalidad, esos sectores. Entonces, pues ahí también la importancia de reconocer estos efectos, pero también la necesidad de distribuirlos a lo largo del territorio nacional, porque también hace falta hablar de cómo... Desigualdad regional. Exactamente, estamos viviendo en esos los famosos 2 Méxicos, 3 Méxicos, de que tenemos entidades todavía como Chiapas con casi 7 de cada 10 personas en situación de pobreza todavía, y también en Oaxaca y en Guerrero. Aunque lo interesante, hasta donde recuerdo, es que donde hubo mayores incrementos fue en el sureste. Hubo incrementos importantes, sobre todo seguramente también viniendo de los empleos que se generaron en la construcción del Tren Maya, pero entonces, ¿qué va a pasar después, no? Con esos Es que empleos. esa es la pregunta. Me estoy yendo y voy cerrando contigo. Frente a la pobreza, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo Nosotros que sí ustedes decimos, esperan? ¿Qué es la próxima? O sea, garantizar el trabajo digno, generar crecimiento inclusivo, que obviamente tenemos que incluir a las mujeres y a los jóvenes, generar las condiciones, porque si los incluimos, generamos las condiciones para un mejor crecimiento. Pero la vía frente a la pobreza es el trabajo y la remuneración. Pero para ponerle número, cuando dices trabajo digno, estás hablando de 2 salarios mínimos por unos 26 mil pesos. ¿Cierto o no? Las 2 canastas básicas no son 9,500 pesos más o menos. Que eso ya vamos a llegar en diciembre, el salario mínimo ya va a alcanzar eso. Por eso te lo decía. Entonces, sí. ¿qué son 2 salarios mínimos? ¿Te tendrías que ir cuánto? No, son 2 canastas básicas, 9,500. Pero de manera paralela, los sectores productivos que sí lo pueden hacer, y hemos crecido muchísimo y no se ha repartido, todavía creemos que en distintos sectores y tamaños de empresas sí es posible aumentar al ingreso digno, que son 13,500 pesos, pero eso es de manera voluntaria. 13,000 pesos, Voluntariamente. ingreso digno, no estamos tan lejos entonces. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. ¿No? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya me voy, se nos acabó el tiempo volando. Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana de Frente a la Pobreza. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Emilio del Río de Oxfam, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Brenda Flores de México, ¿cómo vamos? Gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche acá. Y pues que tenga una buena semana y seguimos con este tema, sobre todo de cara al informe que va a ser la próxima semana. Que le vaya muy bien. Adiós.